Hoy tenemos un tema muy interesante que son las vidas pasadas. Quiero pedirles a todos nuestros internautas que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si les gusta el episodio de hoy, por favor compártanlo con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, pues uno nunca sabe a quién le puede hacer útil esta información, a quién le puede ayudar en el corazón. Como dije, ya vamos a hablar de las vidas pasadas y qué relación tienen con el espiritismo. Cuéntanos un poco de las dos diferencias entre llamar a un hipnoterapeuta y hacer una vida pasada, una terapia de vida pasada, a llamar a una hipnoterapeuta y hacer una vida pasada solo por la curiosidad. A la luz de la visión clínica, en primer lugar, y en segundo lugar de la ética espírita, consideramos que es conveniente que las personas que crean adecuado que han de someterse a una terapia de regresión tengan alguna claridad sobre eso. En primer lugar, la denominada terapia de regresión a vidas pasadas o a vivencias pasadas no es una panacea que lo cura todo. Es un instrumento básicamente clínico que se utiliza con una finalidad específica, que no es la de averiguar quiénes fuimos o pudimos ser en una vida anterior, o cualquier tipo de curiosidad banal, sino que se trata fundamentalmente de un instrumento clínico para tratar de aliviar en los síntomas actuales, remover conflictos actuales que pudieran estar originados en una o en varias vidas anteriores. Y el enfoque clínico es investigar por medio de las técnicas regresivas, de forma consciente que hay algunas, o de manera ya más profunda hasta campos del inconsciente, averiguar si hay traumas no resueltos en esa posible vida anterior que se estén manifestando en situaciones conflictivas actuales. Y la terapia consiste en un procedimiento de regresión de la memoria que va avanzando progresivamente según la necesidad clínica, según la capacidad del paciente de ser accesible al método, y se puede avanzar muchísimo, se puede retroceder muchísimo en ese proceso hasta encontrar el nudo conflictivo de ese problema. Ahora bien, un hipnoterapeuta, por definición, básicamente es un médico psiquiatra o un psicólogo clínico con una especialidad en el campo de la hipnología, en términos estrictamente técnicos. Ahora, hay personas que han aprendido la técnica, que no es exactamente muy difícil, y podrían incluso aplicarla razonablemente bien, pero desde la perspectiva deontológica del código ético de los colegios médicos y de psicólogos, esas aplicaciones terapéuticas por parte de personas no autorizadas para ello, en esos campos al menos, en esos medios colegiados, se siente como una invasión al procedimiento profesional. Lo fundamental, más allá de esa cuestión administrativa, lo fundamental es que quien aplique esta hipnoterapia tenga, en primer lugar, condiciones en el conocimiento técnico de ello, para el abordaje clínico, para encuadrar el problema y toda la constelación personal que rodea al paciente, encuadrarlo con un abordaje profesional. Y en segundo lugar, que haya también las condiciones éticas para saber hasta dónde se llega en la búsqueda de esa información y hasta dónde puede haber alguna intrusión indebida. ¿Qué define que alguien se puede acordar de una vida pasada y hay otras personas que no tengan idea de sus vidas? Sobre eso sabemos algo, digo sabemos en el saber general, y también ignoramos mucho.
y es apropiado reconocer aquello que conocemos como tanto cuanto lo que desconocemos. La ley general en el proceso reencarnatorio es el olvido. Lo general es el olvido. Los lazos que vinculan las múltiples existencias anteriores con la actual indican que hay un proceso de automatismo para que el espíritu, al encarnar en una nueva existencia, de alguna manera olvide aquellos procesos anteriores. Y eso es un mecanismo necesario para la misma vida, porque la cantidad de situaciones, algunas muy amargas, otras no tanto, muchas conflictivas, que están en nuestro equipaje inconsciente, que es la memoria del espíritu, son de tal magnitud que si en una vida pudiéramos recordar, acceder a esa información de manera consciente, prácticamente nuestro sistema explotaría. No tendría capacidad para resistir el impacto emocional de la memoria concreta de las vidas anteriores. Por eso es parte del mecanismo natural de la homeostasis de este sistema encarnado el que olvidemos. Ahora, olvidamos las informaciones concretas, mas no significa que no haya una influencia y una continuidad en la información de las vidas precedentes y la actual. Porque en la vida actual, como en cada época anterior sucedió al espíritu, en la vida actual, la síntesis de las informaciones anteriores, las tendencias, los impulsos, la síntesis de los aprendizajes, como también de las dificultades, está en nosotros y se expresa de múltiples maneras, a veces acoplado a nuestro sistema biológico genético y a veces desbordándolo, de manera que muchas veces aparecen situaciones que llamamos inexplicables, producto de que no venimos al mundo como una tabla rasa en cero, sino con experiencias anteriores. Ahora bien, la información simbólica, la información de síntesis es la que nos sirve para el progreso, para avanzar, porque a veces los que objetan, los que son adversarios de la teoría de la reencarnación, nos dicen, pero ¿de qué me sirve a mí la reencarnación si yo olvido lo anterior? Bueno, se olvida en términos concretos para poder avanzar en equilibrio, porque si recordáramos aquí las situaciones amargas, difíciles, conflictivas en que estuvimos envueltos en vidas pasadas, no resistiríamos el impacto. Pero las ideas claves, las tendencias, por qué somos como somos, las afinidades, los disgustos, las inclinaciones, las tendencias ocupacionales, incluso en algunos casos la precocidad mostrada en criaturas o en personas a veces de mayor edad, es una demostración de que lo anterior se conecta, se relaciona e influye sobre lo actual. Pero como parte de la sabiduría de la vida, olvidamos la forma concreta de la información para poder avanzar. Y bueno, por último, John, qué nos dice el espiritismo con relación a ese tema de la evolución del ser, la evolución del espíritu? ¿Cómo cambia esa relación o esa visión de las vidas pasadas en mundos primitivos, en mundos de pruebas y expiación, en mundos de regeneración, en mundos felices y en mundos ya más espirituales, más angelicales? ¿Cómo cambia esa relación? No sé si te capto bien la pregunta, pero déjame en todo caso dar una idea. En los procesos de terapias de regresión a vidas pasadas, que hemos trabajado con ellos clínicamente, nos encontramos con una experiencia psicológica muy importante. Las personas que han experimentado estas regresiones y han podido encontrar solución a sus problemas y de paso han encontrado una nueva visión filosófica, ética del ser humano y de la vida a partir de la comprensión de la reencarnación,
tienden a reformular su escala de valores y tienden a pensar la vida de otra manera, muy superior. Y yo creo que con eso, con el conocimiento de la reencarnación, que es base para el autoconocimiento, demuestra ese autoconocimiento y el aprendizaje de la reencarnación demuestra que es una visión del mundo que contribuye en ese proceso de la evolución acá en el planeta, acá en la Tierra, y también en esas posibilidades de vida universal dentro de la escala diversa de evolución moral, intelectual de los mundos. Pero en lo concreto nuestro acá es que la comprensión de la reencarnación, sin duda, es un factor fundamental de renovación de ideas, de renovación ética, y hacia allí tiene que ir dirigido. Para cuando le hablamos más allá de entre nosotros los espíritas, cuando hablamos a las personas en general, que son la mayoría, que no son espíritas, tratamos de colocar la visión espírita de la reencarnación en función de que ella sea un acompañante de su proceso de autoconocimiento y de transformación personal y además de comprensión de valores fundamentales, como el valor de que no medimos a las personas por el color de la piel, por el lugar donde han nacido, por la posesión de bienes materiales, sino por la auténtica realidad que es el ser espiritual. Entonces, un reencarnacionista no discrimina a nadie por esos factores, ni por razones de sexualidad, sino que tiende a integrarse en una visión de hermanamiento universal. Y yo creo que ese es el foco del asunto. El mensaje, el metamensaje fundamental es que la reencarnación como instrumento de la evolución es un camino fundamental, su comprensión para un entendimiento mejor de Dios, de la realidad, y también para el mejoramiento personal y social. ¿Nuestra memoria se va a mejorar de acuerdo a nuestro grado de evolución o no? Si la memoria de vidas pasadas podría contribuir a esa expansión de la memoria o expansión de la conciencia, eso tiene su relatividad. A mí me gustaría recordar una frase de nuestra muy querida Amalia Domingo y Soler, que ella cuando hablaba del olvido de las vidas pasadas, decía que esa era, decía, doy gracias a Dios por la misericordia de que haya olvido. Bendito olvido. Entonces, yo no estoy tan seguro de que una evolución en este asunto sea necesariamente el que tengamos información concreta de nuestras vidas pasadas. Hasta ahora, en el estado evolutivo del ser humano en el que nos encontramos, el olvido es una necesidad y por eso es una imprudencia que se intente darle a las personas informaciones abiertas y concretas de esas vidas pasadas sin que haya necesidad de ello y que no sirva para auténticamente su proceso evolutivo. Hay que tener cuidado con eso, porque de lo contrario podrían removerse factores inconscientes de la personalidad que en lugar de ayudar al equilibrio, a la salud y al bienestar, que es la finalidad clínica, se podría más bien complicar la situación, la estabilidad emocional de las personas. Y el conocimiento de la reencarnación, y así lo decimos los espíritas, tiene que ser para el bienestar, para la comprensión de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y el sentido de la vida, y que la reencarnación nos haga mejores seres humanos. Les agradezco mucho por su atención y por estar aquí en este programa que nos ayuda un poco más a entender nuestra responsabilidad como espíritus que somos y para dónde vamos. Gracias a todos por estar aquí y como siempre les deseo mucha paz y hasta el próximo episodio de Los Espíritus Hablan.